Ley de Partidos Políticos. Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Muy bien, dejamos México y nos vamos a Brasil. La presidenta Dilma Rousseff dijo estar abierta al diálogo después de las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana en diversas ciudades de su país, tras los escándalos de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Después de las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana en diversas ciudades del país, tras los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar abierta al diálogo y escuchar las demandas populares con humildad. En los próximos días, como prometí durante mi campaña, anunciaremos medidas contra la impunidad. Voltadas ao combate à impunidade. Rousseff volvió a afirmar que el ajuste fiscal es necesario para mejorar las cuentas públicas y garantizar que Brasil vuelva a crecer. Destacó que el programa de ajuste fiscal es el camino para seguir creciendo. La mandataria también admitió que la política económica de su primer mandato no fue eficaz para reactivar la economía. Asimismo, Rousseff indicó que las protestas de este domingo, que según la policía reunieron a 2 millones de personas en todo el país, son una muestra de la solidez de la democracia brasileña recuperada hace exactamente 3 décadas, cuando terminaron los 21 años de dictadura militar. Bien, pues en medio de los escándalos de corrupción de Petrobras, además se ha conocido el día de hoy que hay otra empresa estatal brasilera envuelta en un desvío de 32 millones de dólares. Está leyendo que la policía ha desarticulado una red que promovía fraudes con créditos que tiene que ver con la Caixa Económica Federal. Eso es un escándalo. Este escándalo se conoce un año después del escándalo Petrobras. Es como que una alfombra y apenas la mueves un poquito sale toda la sociedad. Bueno, esa es la razón por la que estas palabras de la presidenta Rousseff no tienen mucha credibilidad. Habría que recordar que dijo básicamente lo mismo después de las manifestaciones de 2013, de protesta, en ese caso por temas de corrupción, pero también por el tema de la baja calidad de los servicios públicos. Es un país donde la gente paga impuestos muy altos. El tema es que es fácil decir que está abierta al diálogo cuando del otro lado no hay una gran organización convocante, ni hay un liderazgo claramente identificado. Entonces, ¿a quién lanzas la propuesta de diálogo? No, digamos, quedas como una persona dispuesta a negociar, que sin embargo no tiene obligación de negociar porque no queda claro con quién debería hacerlo, pero además ya hubo movilizaciones, ya hubo ofrecimiento de diálogo y propósito de enmienda, y un año después, o poco más de un año después, vuelves a tener escándalos de corrupción más grandes que los anteriores. Claro. Los servicios públicos siguen siendo de mala calidad y ahora a eso se suma una posible recesión por una política de austeridad que no existía la última vez que se produjeron movilizaciones. Entonces, digamos, creo que las reformas que propone hacer Rousseff van a tener que hacerse de manera profunda y con celeridad si quiere recuperar credibilidad, y aún así es discutible que pueda hacerlo. ¿Ella se siente segura en el cargo, se podría decir, o cree que simplemente no va a pasar de una protesta masiva, que de 2 millones en Brasil? Sin embargo, teniendo en cuenta que quienes protestan están divididos en 3, creo. Son 3 grupos en los cuales no están unidos entre sí. O sea, tienen un objetivo, pero son muy distintos uno del otro. Entonces, podría pasar como Venezuela, por ejemplo. Por eso decir yo convoco al diálogo es fácil, claro, porque la presunción es que como no hay una gran organización ni un liderazgo centralizado detrás de estas movilizaciones, no hay un líder. Probablemente las movilizaciones no perduren en el tiempo. Y entonces no vas a tener que negociar en términos prácticos nada, que es lo que ya ocurrió con las movilizaciones del 2013. Así que, digamos, yo no sería muy optimista. O sea, no tiene riesgo de que progrese la propuesta de juicio político, porque no parece haber motivos válidos bajo la Constitución brasileña para ello. Pero tiene 23% de aprobación y salvo que la economía repunte hacia finales de año, cosa que es la esperanza del gobierno, es difícil que pueda gobernar todo un segundo mandato con los niveles de aprobación y los niveles de rechazo que tiene en este momento. Muy bien, ahora vamos a hablar de Venezuela, donde se ha difundido un video del hijo de Nicolás Maduro en el que baila entre billetes. De otro lado, el régimen niega ser una amenaza para Estados Unidos, así consta en una carta publicada en el New York Times.
Mientras el ciudadano venezolano de a pie sigue haciendo largas colas para conseguir productos básicos que escasean, como por ejemplo el papel higiénico, el hijo del presidente Nicolás Maduro no la pasa nada mal. Estas imágenes, captadas por el grupo BVBV Periodistas y publicado en YouTube, muestran al hijo del presidente Nicolás Maduro bailando mientras le cae una lluvia de billetes de dólares. El hecho tuvo lugar en un lujoso hotel de Caracas, en la que se celebraba la boda árabe de un sirio cuya familia es dueña de una conocida marca de ropa. Como es de esperarse, el video ha generado polémica e indignación y las críticas se han centrado no tanto en el que se lanzaran billetes durante la boda, una costumbre en los casamientos árabes, sino que el hijo del mandatario venezolano lo haya hecho cuando su país vive sumido en una grave crisis política, social y económica, además de haber recibido sanciones de parte de Estados Unidos. Y precisamente sacando este tema a colación, el gobierno venezolano publicó una carta al pueblo de Estados Unidos en el diario New York Times, rechazando ser una amenaza para ese país y exigiendo la derogación de las recientes sanciones impuestas por el presidente Barack Obama. En la carta se puede leer: nunca antes en la historia de nuestras naciones un presidente de los Estados Unidos ha intentado gobernar Venezuela por decreto. Es una orden tiránica e imperial, afirma la carta en referencia a la orden de Obama el pasado 9 de marzo que impuso nuevas sanciones contra 7 funcionarios venezolanos a quienes señala por violaciones de derechos humanos. El malestar por las sanciones sigue rebotando en América Latina. Fidel Castro publicó una carta en el diario Grama reiterando su apoyo a Maduro con motivo de la nueva Cumbre del ALBA, bloque liderado por Venezuela. La Cumbre del ALBA de este año, con cita en Caracas, se apresta desde ya como una reunión extraordinaria de gobiernos izquierdistas para apoyar a Venezuela frente a Estados Unidos. Y no solo eso, tienen hasta el 18 de marzo los niños en Venezuela, ya que el presidente Nicolás Maduro les ha ordenado enviar mensajes a Obama, Yankees go home, incluso hacer dibujos contra él. Así que yo creo que le dieron en la yema del gusto, ¿no? Todos los mensajes. Yo creo que Obama ha cometido un grave error, ¿no? Por ejemplo, la UNASUR, que se estaba reuniendo para ver la posibilidad de fomentar el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela, y en donde ya había gente que, por algunos ministros de Relaciones Exteriores, sobre todo el de Colombia, que proponían algún tipo de pronunciamiento sobre la situación, la detención de opositores políticos en Venezuela, viró completamente de agenda y el propósito fundamental de la reunión terminó siendo pronunciarse colectivamente contra la orden ejecutiva de Obama. Dentro de Venezuela, como si esto no fuera ya conocido, en la misma usanza que el gobierno de Cuba, el espectro de una amenaza externa fue asusado para tratar de cohesionar el frente interno y decir que quienes se oponen al gobierno en esta coyuntura no son simplemente gente que tiene discrepancias legítimas con él, sino gente que defiende intereses subalternos. O sea, o se está con Venezuela o se está con el imperio, es lo que dijo Maduro. Lo curioso acá es que Estados Unidos sabía que esto iba a ocurrir y por eso no había hecho algo así en el pasado. La pregunta es ¿por qué lo hacen ahora? Mi hipótesis es que esto es una medida de política interna, que el tema para Obama es distraer la atención del Congreso republicano de las negociaciones con Cuba y las negociaciones con Irán hacia el tema de Venezuela, país con el cual no hay ninguna negociación en curso, claro, que la mayoría republicana pueda tirarse abajo en una votación en el Congreso. Pero ¿qué efectos tiene en la población venezolana? Si realmente afecta o asusa ese sentimiento anti-yanqui, anti-imperialista que también tienen, por ejemplo, países como Rusia o en su momento Cuba también. Yo presumo que incluso gente que no necesariamente simpatiza con el gobierno no ve con buenos ojos el pronunciamiento, porque francamente es desproporcionado, ¿no? Dice que Venezuela se ha convertido en una amenaza urgente y excepcional de seguridad para Estados Unidos. Cuando uno ve el texto de la orden ejecutiva, en realidad lo que le preocupa al gobierno americano, o al menos lo que expresa como preocupación, es la situación interna de Venezuela, temas de derechos humanos y el estatus de la democracia, si todavía puede usarse el término, en Venezuela. No es un tema de que Venezuela
esté proyectando poderío en la región en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso ya no está en condiciones de hacerlo precisamente por los problemas internos que tiene. Y cuando uno ve qué medidas involucra esta orden ejecutiva, ninguna medida nueva. Si quieren afectar la economía venezolana, dejen de comprarle petróleo. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador del petróleo que exporta a Venezuela, pero las medidas siguen siendo las mismas. La única novedad es que ahora se han sumado 7 personas más a la lista de individuos sancionados con anterioridad, pero las sanciones son contra individuos específicos, no contra el gobierno de Venezuela. Muy bien, ahora vamos a hablarles de Cuba. La primera red Wi-Fi en llegar a la isla ya está en pleno funcionamiento en La Habana y se encuentra en el Centro Cultural Cacho, y no es pagada por el gobierno, sino por un artista plástico y diputado al Parlamento, Alexis Leiva, alias Cacho, 15 años después de que se pusieran en marcha las redes de Internet inalámbrico en el mundo. El desbloqueo de Estados Unidos hacia la isla no solo está permitiendo la reactivación del servicio telefónico entre ambos países, sino también que más cubanos puedan acceder a Internet. Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del mundo, de apenas el 5%. La capacidad en ese país de Internet se ha visto impulsada en gran medida por el cable submarino de fibra óptica extendido desde Venezuela y que entró en funcionamiento en enero desde el 2013, desde que el presidente Barack Obama dijera que iniciaba un proceso de desbloqueo a la isla. Las empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos han iniciado negociaciones con el gobierno de Cuba para habilitar redes. Sería bueno conocer pues qué es lo que realmente... ¿Acceso a qué? ¿No? Yo imagino que a todo, ¿no? Depende de la capacidad que puedan tener en la isla, porque si quieres bajar, no sé, pues un video se puede demorar muchísimo, ¿no? Todo depende de tu ancho de banda y se sabía, por ejemplo, que Netflix iba a empezar a funcionar en la isla y House of Cards, me imagino que sería una de las principales series vistas. Bueno, House of Cards no deja en buen pie el sistema político norteamericano, no creo que el régimen cubano tenga problema con eso. Si Netflix empieza a propalar, digamos, series que sean críticas más bien de regímenes como el cubano, probablemente eso sí sea, problemático. En todo caso, lo interesante es que esto es una iniciativa privada, no es del gobierno cubano. Y bueno, en Cuba, igual que por ejemplo en China, se intenta impedir el acceso a ciertas páginas de Internet. Claro. En todo caso, mientras más gente tenga acceso a Internet, más difícil va a ser bloquear el acceso a información que el gobierno cubano considere inconveniente. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con todos los detalles de las elecciones en Israel. Ya ha estado hasta el momento un empate técnico, pero las posibilidades al parecer las tendría Netanyahu. Volvemos.